Existe un árbol que creció libre por medio continente durante 10.000 años. Los pueblos originarios lo consideraban sagrado. Los colonos europeos pagaban por él su peso en oro puro. Endulzaba la infancia de todos los americanos. Para el año 1900, cada hogar americano guardaba su secreto en la despensa. Pero en 1960, una agencia gubernamental, la FDA, lo borró de la memoria colectiva en menos de 20 años. No porque representara un peligro real para la salud humana, sino porque su esencia aromática amenazaba con desestabilizar todo un sistema de control valorado en miles de millones. Hoy vas a descubrir la historia del árbol que salvó a generaciones de colonos del hambre, que se convirtió en la segunda exportación más valiosa de un país y que desapareció de millones de cocinas sin que nadie preguntara por qué. ¿Estás preparado para abrir este archivo clasificado de la naturaleza? Parte 1. El expediente sellado. Los archivos documentales más antiguos hablan de un aroma tan distintivo que los navegantes afirmaban detectarlo desde alta mar, kilómetros antes de avistar tierra. Existe un registro del año 1585 que describe cómo un grupo de colonos europeos sobrevivió meses de hambruna extrema gracias a las hojas de un árbol que hervían en agua. Pero hay un detalle que esos registros apenas mencionan. Durante más de 10 milenios, decenas de pueblos originarios habían dominado el uso de cada parte de ese árbol. Las raíces, la corteza, las hojas, incluso las semillas. Nada se desperdiciaba. Lo que casi nadie sabe es que este árbol no solo alimentaba, también sanaba. Los registros etnobotánicos revelan que se empleaba para purificar la sangre después de los largos inviernos, para calmar fiebres que diezmaban comunidades enteras, para tratar heridas que de otro modo se infectaban fatalmente. La corteza se masticaba para mantener la salud dental en una época donde las infecciones bucales podían significar muerte segura, y entonces ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Los europeos probaron su sabor. Imagina una sustancia tan valorada que un solo cargamento en el año 1602 pesaba 1 tonelada completa. Imagina que ese cargamento se vendiera literalmente al precio del oro en los mercados de Londres, París y Ámsterdam. Eso no es una exageración histórica. Es un hecho documentado en registros comerciales de la época. Pero antes de revelarte de qué árbol estamos hablando, necesito que entiendas algo crucial. Si estos secretos de la naturaleza te importan, si crees que este conocimiento ancestral merece preservarse, dale like al video y suscríbete a Naturaleza Oculta. Porque lo que estás a punto de descubrir ha sido sistemáticamente borrado de la conciencia colectiva. Estamos hablando del sasafrás, un árbol de porte medio que crece salvaje desde Maine hasta Florida, desde la costa atlántica hasta el este de Texas. Los pueblos Choctaw y Cherokee lo conocían íntimamente. Los Tamuquá de Florida lo llamaban Paguán. Los Nipmuc lo nombraban Sasank-Pamuk, una palabra que eventualmente los españoles adaptarían dando origen al nombre que conocemos. En latín medieval, los sanadores lo llamaban Saxopragus, el rompepiedras, por su efectividad tratando cálculos renales. Cada tribu tenía sus propios nombres, sus propios rituales, de sus propios secretos transmitidos generación tras generación. El sasafrás es inmediatamente reconocible por una característica única. Sus hojas presentan 3 formas diferentes en el mismo árbol, ovaladas, con forma de manopla y trilobuladas. En otoño, esas hojas se transforman en un espectáculo de amarillos brillantes, naranjas intensos y burgundas profundos. Pero su verdadero poder siempre residió bajo tierra. Las raíces. Porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre lo que consideramos medicina tradicional versus medicina moderna. La siguiente sección del archivo revela usos que la ciencia actual está empezando a confirmar después de décadas de silencio forzado. Si parte 2. El registro ancestral. Los documentos etnobotánicos más completos datan del período entre 8000 a.C. y la llegada europea. Durante ese tiempo inconmensurable, el conocimiento sobre el sasafrás se refinó hasta niveles de precisión asombrosos. Los pueblos originarios no solo sabían qué parte usar, sabían exactamente cuándo cosecharla, cómo prepararla, qué dosis administrar según la edad y la condición de cada persona. Esto no era superstición, era farmacología empírica desarrollada durante 100 siglos de observación meticulosa. Las raíces se cosechaban en primavera temprana, cuando la savia ascendía portando la mayor concentración de compuestos activos. Se lavaban, y se cortaban en trozos pequeños y se hervían lentamente para crear un té de color rojizo oscuro con un aroma imposible de confundir. Este té no era una bebida casual.
Era un tónico de purificación sanguínea consumido específicamente después del invierno, cuando las dietas limitadas dejaban al cuerpo debilitado. Pero hay algo que los registros coloniales apenas captaron. El concepto de purificación sanguínea que describían los nativos americanos probablemente se refería a lo que hoy llamamos propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Y resulta que tenían razón. Lo que casi nadie menciona es que las hojas frescas del sasafrás contienen un tipo de sustancia gelatinosa llamada mucílago. La misma sustancia presente en el olmo resbaladizo y la raíz de malvavisco. Cuando masticabas esas hojas o las aplicabas como cataplasma, ese mucílago actuaba como agente calmante sobre tejidos inflamados. Por eso funcionaban para heridas, picaduras de insectos, esguinces. No era magia, era química vegetal perfectamente adaptada a necesidades humanas. Y entonces, los pueblos originarios descubrieron algo más brillante todavía. Si secabas las hojas del sasafrás y las molías hasta convertirlas en un polvo finísimo, obtenías un espesante perfecto para sopas y guisos. Los Choctaw llamaron a ese polvo filé. Siglos después, cuando personas esclavizadas de África Occidental llegaron a Luisiana y mezclaron sus tradiciones culinarias con las técnicas nativas americanas y europeas, el filé se convirtió en ingrediente fundamental del gumbo criollo. Ese platillo emblemático de Luisiana literalmente no existiría sin el sasafrás. Es un puente cultural vivo entre tres continentes. Pero la verdadera explosión de demanda estaba por llegar. Cuando los primeros cargamentos de corteza de sasafrás llegaron a Europa en los últimos años del siglo XVI, coincidieron con una crisis médica devastadora. Una epidemia de sífilis arrasaba el continente. Los médicos no tenían cura efectiva. Los pacientes agonizaban. Y de repente aparecieron estos informes extraordinarios desde el Nuevo Mundo sobre un árbol cuyas raíces podían purificar la sangre y curar enfermedades misteriosas. El aroma solo de la corteza seca era embriagador. Cuenta la leyenda que Cristóbal Colón supo que había alcanzado Norteamérica simplemente porque pudo oler el sasafrás desde su barco, transportado por el viento. La demanda se volvió frenética. En Inglaterra y Europa continental, los boticarios vendían una bebida medicinal oscura llamada salup, preparada con corteza de sasafrás. Se prescribía para absolutamente todo: fiebres, problemas digestivos, enfermedades de la piel, dolor reumático. Y funcionaba. No porque curara la sífilis, eso nunca lo hizo. Pero los compuestos antiinflamatorios, antimicrobianos y digestivos que los pueblos indígenas conocían desde siempre sí producían mejorías reales en muchas condiciones. El precio se disparó hasta niveles delirantes. La corteza de sasafrás se vendía literalmente a su peso en oro puro. En 1603, el capitán Martin Pring zarpó desde Bristol, Inglaterra, con una misión singular: encontrar sasafrás. Sus diarios de expedición describen arboledas magníficas del árbol a lo largo de las costas de Maine, New Hampshire y Massachusetts. Llenó su barco hasta el tope y regresó a Inglaterra convertido en hombre rico. Durante los siguientes 50 años, el sasafrás fue la segunda exportación más grande de América colonial, superada únicamente por el tabaco. Pero aquí viene el problema que nadie anticipó. La parte más valiosa era la corteza, porque contenía la mayor concentración del aceite aromático, y cosechar la corteza mataba al árbol. Para 1626, apenas 24 años después de aquel primer cargamento de 1 tonelada, los colonos ingleses no podían cumplir su cuota de exportación. Habían despojado casi hasta la extinción cada árbol de sasafrás accesible. Los bosques quedaron llenos de tocones muertos. Pero el sasafrás, como tantas plantas nativas que han sobrevivido eras geológicas, no se rinde fácilmente. Las raíces enviaron nuevos brotes. Las semillas permanecieron enterradas esperando. El árbol se recuperó, y en la siguiente sección del archivo descubrirás cómo ese resurgimiento llevó al sasafrás a convertirse en sinónimo de la infancia americana, antes de que todo se derrumbara en una sola década. Parte 3. El imperio y la caída. Para mediados del siglo XIX, empresarios americanos habían descubierto algo comercialmente brillante. Podías tomar la raíz del sasafrás, extraer su esencia aromática, carbonatarla, endulzarla y crear una bebida efervescente que sabía exactamente como debería saber la niñez misma. La cerveza de raíz nació en algún momento de la década de 1840, y para el cambio de siglo se había entretejido tan profundamente en la cultura estadounidense que resultaba imposible imaginar el país sin ella. Cada tienda de esquina vendía cerveza de raíz. Cada abuela sabía preparar té de sasafrás como tónico primaveral.
Cada cocinero sureño guardaba polvo de filé en su despensa. George Washington la bebía en Mount Vernon. Benjamin Franklin elogiaba sus propiedades. Thomas Jefferson la servía en Monticello. Pero fue un farmacéutico de Filadelfia llamado Charles Hayes quien transformó el sasafrás en imperio comercial. La cerveza de raíz Ires se convirtió en nombre de marca nacional, comercializada agresivamente como alternativa saludable al alcohol. El sabor, el aroma, la tradición, era tan americano como cualquier símbolo patriótico que pudieras nombrar. 3 generaciones crecieron sabiendo exactamente a qué sabía el sasafrás. Y entonces, en 1960, todo se detuvo. La Administración de Alimentos y Medicamentos hizo un anuncio que cambiaría todo. El safrol, el compuesto que otorgaba al sasafrás su sabor distintivo, causaba cáncer de hígado en ratas de laboratorio. La evidencia parecía condenatoria. Ratas alimentadas con dosis orales de té de sasafrás desarrollaron tumores. Daño hepático permanente. Varios tipos de cáncer. En cuestión de meses, el safrol fue prohibido de todos los alimentos y medicamentos producidos comercialmente. El Código de Regulaciones Federales, título 21, sección 189.180, lo declaró sustancia venenosa o deletérea. Los fabricantes de cerveza de raíz entraron en pánico. Cambiaron rápidamente a saborizantes artificiales de sasafrás elaborados con derivados del petróleo. Algunos usaron gaulteria. Unos pocos emplearon extracto de sasafrás libre de safrol, procesado laboriosamente para eliminar cada traza del compuesto peligroso. La industria de cerveza de raíz, no valorada en $500 millones, sobrevivió. Pero el uso tradicional del sasafrás murió de la noche a la mañana. Tu abuela dejó de preparar té de sasafrás. El polvo de filé desapareció de los estantes o fue reformulado. Los herbolarios dejaron de recomendarlo. En una sola generación, la mayoría de los americanos olvidó que el sasafrás siquiera existía. Pero hay un detalle crucial que la Administración de Alimentos y Medicamentos no publicitó ampliamente. Las ratas en esos estudios recibieron dosis equivalentes a beber 32 botellas de cerveza de raíz cada día durante meses. Cantidades que ningún ser humano consumiría jamás. E incluso si viviera exclusivamente de té de sasafrás. Y aquí está lo que realmente no te dijeron. La nuez moscada contiene safrol. La pimienta negra contiene safrol. La canela, el anís estrellado y la albahaca contienen safrol. De hecho, la nuez moscada contiene 4 veces más safrol que el sasafrás. Ninguna de esas especias fue prohibida. Puedes comprarlas en cualquier supermercado ahora mismo. ¿Por qué? La pregunta quedó flotando sin respuesta durante años. Las abuelas dejaron de transmitir recetas. Los niños crecieron pensando que la cerveza de raíz provenía exclusivamente de laboratorios químicos. Los árboles siguieron creciendo en los bosques, ignorados, olvidados. Y mientras tanto, algo más estaba ocurriendo en las sombras. Algo que nadie en el gobierno mencionaba públicamente. Porque resulta que la prohibición nunca fue realmente sobre cáncer. Fue sobre control. Y lo que viene en la última sección del archivo te revelará exactamente qué intereses se alinearon para borrar 10.000 años de conocimiento ancestral en menos de 2 décadas. Parte 4. La agenda oculta para la década de 1970 había emergido algo que la Administración de Alimentos y Medicamentos no había dicho en voz alta en 1960. El safrol no es solo un aceite aromático. Es un precursor químico. Los químicos clandestinos de los 60 y 70 descubrieron que el safrol podía convertirse en MDA y MDMA, las drogas conocidas como éxtasis y molly. La síntesis no era particularmente compleja. Extraes safrol del aceite de sasafrás, lo sometes a unos pocos pasos químicos y de repente tienes una sustancia controlada de clasificación 1. Y cuando la guerra contra las drogas se intensificó en los 70, la agencia antidrogas tenía un problema mayúsculo. Los árboles de sasafrás crecían salvajes por todo el este de Estados Unidos. Cualquier persona con conocimientos básicos de química podía cosechar las raíces, extraer el aceite y empezar a cocinar MDMA. La agencia antidrogas no podía prohibir el árbol. Es nativo, está en todas partes. Intentar erradicarlo sería imposible. Pero lo que sí podían hacer era convertir el safrol en sustancia química de lista 1. Esa es la designación de la agencia antidrogas para sustancias usadas en fabricar sustancias controladas. La lista 1 es la categoría más vigilada que existe. La pseudoefedrina está en esta lista. El safrol también. Hoy es ilegal poseer o distribuir safrol a sabiendas de que será usado para fabricar MDMA. En 2015, y la Real Policía Montada de Canadá allanó un laboratorio clandestino e incautó 1.500 kilogramos de aceite de sasafrás.
Los informes de noticias dijeron que podía convertirse en 4.2 millones de tabletas de MDMA. Piensa en lo que esto significa. Un árbol que los pueblos nativos americanos usaron con seguridad durante 10.000 años quedó clasificado como precursor de drogas. No porque sea peligroso en uso tradicional, sino porque podía ser armado por personas con equipo de química. La prohibición de la FDA en 1960 no fue realmente sobre cáncer. Fue sobre control, sobre asegurar que un compuesto natural fácilmente accesible no pudiera alimentar la fabricación ilegal de drogas. Misión cumplida. Entonces, una planta queda borrada de las tradiciones alimentarias americanas mientras la nuez moscada y la albahaca reciben pase libre. La diferencia: no puedes convertir eficientemente la nuez moscada del supermercado en tabletas de MDMA. Sí puedes convertir el aceite de sasafrás. No por peligro, por control. Pero hablemos de lo que realmente perdimos. El té de raíz de sasafrás se usaba tradicionalmente como purificador sanguíneo, un tónico primaveral para adelgazar la sangre después del invierno. El análisis moderno muestra que contiene compuestos con genuinas propiedades antiinflamatorias. Eso no es folclore. Es química. Las hojas contienen mucílago, la misma sustancia calmante presente en el olmo resbaladizo y la raíz de malvavisco. Esto explica por qué los nativos americanos lo usaban para problemas digestivos y por qué masticar corteza de sasafrás aliviaba gargantas irritadas. El polvo de filé no es solo espesante. Las hojas secas de sasafrás contienen vitamina A, vitamina C, calcio y manganeso. Cuando personas esclavizadas de África Occidental en Luisiana fundieron sus tradiciones culinarias con influencias nativas americanas y europeas, el filé se volvió central en el gumbo criollo. Los compuestos aromáticos tienen propiedades antimicrobianas. Por eso las ramitas de sasafrás se usaron como cepillos de dientes durante siglos. Cuidado dental natural antes de la pasta dental basada en petróleo. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Estudios recientes sugieren que el safrol en cantidades pequeñas puede tener efectos protectores contra ciertos cánceres. Protectores, no causantes. No encontrarás esos estudios promovidos por agencias reguladoras. La investigación requiere aprobación. La aprobación requiere eliminar el estigma de precursor de drogas. Y eliminar ese estigma amenaza presupuestos de aplicación de la ley valorados en miles de millones. Entonces el árbol espera. Hoy, los árboles de sasafrás todavía crecen salvajes en 20 estados. Puedes caminar por cualquier bosque caducifolio desde Maine hasta Texas y encontrarlos. En otoño, sus hojas se tornan colores brillantes. Son instantáneamente reconocibles por sus 3 formas de hoja distintivas. A los árboles no les importan las regulaciones de la FDA, no les importan las clasificaciones de la Agencia Antidrogas. Simplemente siguen creciendo. Si quieres sasafrás hoy, tienes opciones limitadas. No es ilegal poseer el árbol o cosecharlo para uso personal. Las restricciones aplican a venta comercial, de importación y distribución de productos que contienen safrol. Algunas personas todavía preparan té de sasafrás con raíces recolectadas. Saben usarlo con moderación, tradicionalmente, no en las dosis masivas que dañaron a ratas de laboratorio. Puedes comprar extracto de sasafrás libre de safrol en línea. Procesado, despojado, diluido. No es lo mismo. El compuesto que hizo valioso al sasafrás durante milenios ha sido removido para cumplir regulaciones. Mientras tanto, la nuez moscada permanece en tu especiero ahora mismo, conteniendo 4 veces el safrol del sasafrás. La pimienta negra, la canela y la albahaca son perfectamente legales. El patrón es inconfundible. La historia del sasafrás forma parte de un patrón más amplio. Cuando una planta ha sido usada con seguridad durante miles de años pero amenaza una industria rentable o mecanismos de control gubernamental, se convierte en objetivo. La justificación cambia. A veces se etiqueta como insegura, a veces como precursor de drogas. Pero el resultado siempre es el mismo. El conocimiento tradicional desaparece. Las alternativas naturales se esfuman. La gente olvida. Tu bisabuela sabía preparar té de sasafrás. Tu abuela quizá recuerde el sabor de la cerveza de raíz real. Tú probablemente ni siquiera sepas cómo luce el árbol. Una generación. Eso es todo lo que se necesita para borrar 10.000 años de sabiduría indígena. La ironía es que el sasafrás podría tener un papel en la medicina moderna. Sus compuestos antiinflamatorios, sus propiedades antimicrobianas, su uso tradicional como ayuda digestiva, todo esto merece investigación. Pero la investigación requiere aprobación regulatoria. La aprobación requiere eliminar el estigma de precursor de drogas.
Y eliminar ese estigma amenaza presupuestos de aplicación valorados en miles de millones. Entonces el árbol espera, creciendo silenciosamente en bosques a través de América, produciendo hojas cada primavera, ofreciendo sus dones a quien recuerde. El árbol sigue aquí, el conocimiento sigue recuperable, pero cada año que pasa menos personas recuerdan. Ancianos que crecieron bebiendo té de sasafrás están muriendo, recetas se pierden, niños crecen pensando que la cerveza de raíz proviene de laboratorios. Esto no es solo sobre sasafrás, es sobre un patrón de control sobre el conocimiento natural. El árbol nunca dejó de ofrecer sus dones, solo dejamos de prestar atención. Si este archivo abrió algo en ti, suscríbete a Naturaleza Oculta y activa la campanita. Cada like preserva esta sabiduría olvidada.